Hola y bienvenidos a Contrapico. Volvemos una nueva semana con actualidad y protagonistas en el mundo del surf. Nos podéis escuchar en Spotify y las principales plataformas de podcast, además de vernos también en YouTube, a través del canal de MTH Visual Sport. Gracias por acompañarnos. Os saluda, os habla Roberto Flores. Las WSL Finals Fiji ofrecieron el capítulo con el que se dio cierre a toda una temporada en el Championship Tour 2025. Y hoy vamos a comentar con detalle cómo fueron, junto a Carlos Fernández de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Robert. Aquí estamos preparados para hablar un poco de surfing y toda la acción que se vivió ahí en Fiji. Y mientras tanto, September Sessions. El mar, tras el paso de Erin, no ha parado de bombear, por lo menos aquí por el norte. No sé qué habrá sido por ahí por Costa da Morte. Sí, aquí ha sido desde que llegó el primer día de Swell, desde que llegó ese esperado Erin. Ha estado todos los días, bueno, el parte no ha bajado de 2 metros en por lo menos, no sé, 10 días, te diría. Y todavía seguimos teniendo olas. La verdad que ha habido olas todos los días, los vientos así un poquillo cruzados, pero siempre hay donde resguardarse. Y vamos, ha sido como pestañear y de repente se ha ido el verano, ha cambiado el panorama, se ha ido la gente, han venido las olas, es un choque tremendo. Yo todavía estoy que no lo asimilo. Oye, qué fotón en Surfline. Además, como debe ser, sin marcar localización, hablaste de ese bañazo que os disteis. Espectacular esa foto a cargo de Lucía Muñoz. Darle la enhorabuena, a vosotros, que se os ve muy felices en el agua. Sí, la foto, la verdad, la foto es tremenda. Resume muy bien cómo vivimos el baño, ¿no? Justo está el encuadre ahí, el grupo de colegas viendo una bomba caer. Una pena que estábamos todos fuera de sitio, pero es un fotón tremendo. Resume muy bien la sesión y el ambiente que teníamos en el agua, que era épico. Ayer cuando vi la foto en Surfline, me meto ahí en los comentarios, pues siempre me gusta indagar, y había un tío que ponía... Sí, uno preguntaba si era Meñacod y del norte de España, bueno. Bueno, preguntas que evidentemente no van a tener respuesta, ¿no? Pero había uno que ponía el tío, está todo el mundo fuera de sitio. Y digo, joder, hay que molestarse en ponerse ese comentario, y que ese cabroncete, me cago en la leche, aunque el tío tenía toda la razón del mundo, ¿no? Pero bueno, es lo que tienen las redes sociales, que es libre. Vamos, Carlos, a lo que nos trae, a este monográfico en A Contrapico, que va a ser hacer un resumen y valoraciones de lo ocurrido en Fiji en estas finales de un año completito en el Championship Tour. Para empezar, yo, por mi parte, un ligero tirón de orejas para la WSL, que pasaron de vendernos, y así lo hizo Renato Hick, el comisionado de la WSL, unas finales en un épico restaurant, a la realidad que vimos, un flojo cloud break. Y digo flojo porque no hubo tubazos, se vieron buenas maniobras y alguna tapadita muy aislada, pero quedó un poquito descafeinado, ¿no? Sí, es lo de siempre. Al final, que es que cuando hablas de Fiji, de cloud break, pues lo que tienes en mente es esos vídeos, esos días épicos que se ven por las redes, o que has visto en vídeos míticos de surf, o bueno, lo que se publican de los días más épicos y de la ola en su máximo esplendor. Al final esas son las expectativas, que evidentemente son demasiado altas. También lo que tú comentabas, la WSL iba hablando del swell, que venía un swell, y realmente no... O muchos se confundieron o no era para tanto. Yo la verdad que sí que me lo olía, ¿no? Porque estuve viendo los días de... Las sesiones de entrenamiento que hicieron, que estuvieron retransmitiendo, y el mar se veía eso como un poco pequeño, un poco partido, ¿no? Un suel de poco periodo, que no era nada potente, nada sólido, y el parte para los días que querían tirarlo pues no era demasiado diferente, mejoraba un poco, pero bueno, al final lo que vimos fue un point break, una ola para giros, incluso un poco complicada porque no todas iban por el mismo sitio, unas corrían más, otras se quedaban sin brazos, bastante difícil de elegir. Y bueno, no hemos tenido ese sueño de un cloud break ahí grande, tirando tubazos, en los que pues, se pudiera ver un espectáculo un poquillo mayor del que se vio. Oye, y si te parece, vamos a entrar ya de lleno en lo que ocurrió en el agua. Empezamos por el cuadro femenino, donde sin duda la gran triunfadora Molly Picklum, esta australiana, 2 victorias en la temporada con un total de 5 finales. Lo contrario, Carlos, hubiese sido en cierto modo injusto, aunque Caroline Marsh, que partía como cuarta, se encargó de poner algo de emoción.
Sí, sí, sí. Molly yo la veía bastante sólida, pero de repente ahí tuvo el sustillo de perder la primera manga, que bueno, recordamos para que lo que no supieran, este año si ganas la primera manga, de esa manga por el título mundial, pues ya te hacías con el título si estabas en primera posición. Pero bueno, perdió esa primera manga y ya se tuvo que ir al mejor de tres mangas, que al final le acabó dando la vuelta, ¿no? Pero bueno, interesante ahí. Caroline Mars que venía desde lo más abajo de finales, desde la primera manga, con las cosas muy claras, y Molly un poco perdida en esa primera manga. Esa primera manga que ganó la estadounidense, quizás, bueno, pues movida por esa energía, ese subidón de haber llegado desde abajo. Lo que pasa es que luego ya en la segunda, pues parece que Molly Picklum pues metió una marcha más, y yo creo que Caroline, pues quizás físicamente o mentalmente dio un bajón porque estaba ya, se le había un poco cansada quizás, ¿no? Sí, hombre, es que son muchas mangas a tope de energía. Quizás la primera, pues estás un poco más tranquilo, pero al final tienes poco que perder y mucho que ganar, pero a medida que vas pasando manga ya lo vas viendo más factible. Ostras, pues si lo hago bien, quizás puedo llegar a llevarme el título. Ya imagino que empezará a entrar un poco más de presión. Ya llevas muchas mangas, muchas remadas, muchas olas, ¿no? Se tiene que empezar a notar fatiga en los brazos, en las piernas. Y claro, yo creo que eso hace mucho. También te digo que una de las diferencias más grandes que yo estuve viendo, bueno, al final, en la final empezó a cambiar un poco el mar, subió un poquillo la fuerza, entraban más series, las series que rompían desde más atrás pues ya barrían el arrecife un poco distinto, y yo creo que las dos se tuvieron que adaptar un poco. En la primera manga, en la que Molly, que todavía no había entrado al agua en todo el día, estaba un poquillo más perdida y Caroline lo tenía más claro. Pero una diferencia muy importante que yo creo que, bueno, que le dio ventaja a Molly es que en la primera manga Molly Picklum empezó con una ola, con un error, con una caída, empezó cayéndose en la primera ola, y sin embargo en la siguiente manga, ya la primera ola que pilló Molly, ya seleccionó una buena ola, fue un poco a asegurar, pero a terminar una buena ola, a hacer un buen score. Se hizo un 7 en la primera ola en ambas mangas, y a partir de ahí ya fue construyendo con mucha más confianza y mucho más sólido, ¿no? Ya la segunda ola muy cerquita, pues ya metió en ambas mangas un 6 y pico, y a partir de ahí ya sí que podía buscar una ola un poco más potente, buscar las pocas olas de la serie que iban bien al arrecife en la sección de abajo para meterse un tubo. Y yo creo que esa manera de empezar la manga hizo la diferencia para Molly Picklum en este caso. Pues eso, ya hablo de primer título mundial para esta joven surfista australiana de 22 años. ¿Tú la ves con proyección de ser alguien importante en el Tour? Pero que bueno, ya vemos, cada año es diferente, no es quizás como antes, que suele haber figuras, nombres que marcan una generación. Cada año, en los últimos tiempos, es más cambiante en cuanto a los ganadores y ganadoras. Sí, yo creo que ahora mismo el nivel de competencia que hay en el Tour es bastante más alto, y es muy complicado tener una ventaja tan grande como se podía ver antes, ¿no? Un surfista que destaque tanto por encima de los demás, porque es que al final todos están a un nivel altísimo. Pero a Molly yo la veo como una ganadora que yo creo que la vamos a ver más veces, por lo menos peleando para el título, y yo me atrevería a decir que va a conseguir algunos más seguro, porque todavía es muy joven, tiene un surfing muy bueno y tiene una mentalidad increíble. El otro día la veía en las redes dando una entrevista que decía que, bueno, hablaba un poco de que la presión de tener, por ejemplo, ya la primera posición, y el hecho de poder perder el título cuando ya lo has hecho todo, ese miedo no le afectaba, que la mentalidad era uno de sus fuertes, se le veía súper tranquila, y se la ha visto en las mangas, ¿no? Porque después de perder la primera manga y ya enfrentarte a, ostras, ahora me lo tengo que jugar, ahora tengo que ganar los dos siguientes para hacerme con el título, ya estoy en una posición peor, y no se le vio que le afectase para nada, al revés, se motivó más, se concentró, hizo el trabajo que tenía que hacer, y hizo un surfing increíble. De hecho, en las mejores olas que tienen las dos mangas, tiene unas maniobras en las secciones de cierre súper complicadas, súper potentes, con la ola en el momento de más energía, con toda la explosión de espuma que hemos visto en las mangas anteriores a muchas surfistas, incluso también por la parte masculina, caerse en esa sección, y Molly Picklum con una solidez ahí en ese aspecto tremenda, que yo creo que viene, bueno, tanto de su técnica de surfing como el aspecto mental, que es muy importante. Y yo creo que de cara
después de haber conseguido ya un título mundial y tener esa confianza, yo creo que va a estar dando guerra en la lucha por el título mundial durante varios años. Bueno, pues lo veremos. Y ahora entramos en la categoría masculina. Yago Dora, primer título mundial para este surfista de Florianópolis, 29 años, 2 victorias durante la temporada y un segundo puesto. Yo creo que también, igual que Molly, pues muy merecido. Muy merecido, sí. Yago Dora ha hecho un año increíble, pero también te digo que, bueno, por lo menos para mí me parece como una sorpresa, ¿no? Porque, por ejemplo, Griffin sí que lleva años ahí llamando a la puerta, dando mucho espectáculo en los campeonatos, pero Yago Dora quizás viene como un poco más silencioso por debajo, ¿no? Este año de repente ha dado el do de pecho el tío, ha empezado muy bien, ha ganado campeonatos, ha hecho muy buenas posiciones, escalando ahí en el ranking, y de cara a las finales lo he visto súper sólido, ya no solo en la manga del título, sino en las sesiones de entrenamiento, que se le veía súper tranquilo y con un surfing increíble, entendiendo la ola muy bien, incluso con los días que estaba mucho más pequeño, sin dudar en su surfing, bottom, giro, todo súper fluido, un surfing, la verdad que me ha parecido increíble. Y el tío lo ha hecho extremadamente bien y bueno, se ha llevado un título, como tú decías, muy, muy merecido. Y vamos, si te parece, desde abajo, desde esa primera manga, esa manga que hablamos la semana pasada como gran manga, algo épico. Pero todo lo contrario, Ítalo Ferreira se merendó a Jack Robinson. Muy mal el australiano, perdidísimo en el agua. Claro, estaban las olas pequeñas de backside. Fue horrible para Jack Robinson. Un poco de decepción. Lleva no sé cuántos años entrando en todas las finales y no ha llegado a ganar ni una manga. Es increíble. Psicológicamente yo creo que tiene que ser un mazazo increíble lo que le ha pasado. Efectivamente, decepción. Yo me aventuré a que, bueno, sobre el papel, lo que era sobre el papel, la manga prometía mucho y al final, pues bueno, Jack Robinson no tuvo el día. No sé si es porque él esperaba otras condiciones, ¿no? Esperaba eso que se comentaba, de que igual iba a estar más grande, de que podía estar rompiendo ya en el arrecife, en la sección de atrás del arrecife, que hace que la ola, cuando está un poco más grande, pues ya tire un tubo desde arriba, y al final se encontró con eso y se quedó como medio despistado. Pero luego tú decías, se le veía perdido en el pico, no sabía qué ola tenía que coger, no era capaz de leer la ola correctamente para meter las maniobras en el sitio correcto y poder avanzar a la siguiente. Se quedaba como medio trabado, se cayó creo que en todas las olas, y la verdad que es algo bastante llamativo, porque al final Jack Robinson, joder, destaca por la mentalidad que tiene, no esas preparaciones que se hace para las mangas con la respiración. Es un tío que mentalmente es muy fuerte, suele ser muy fuerte, y en las mangas lo ves porque, bueno, es de los surfistas que no te coge, todo lo contrario a Ítalo, ¿no? No te coge 6 o 7 olas en la manga, te va a coger las 2 o 3 que necesite, va a seleccionar muy bien, va a coger las buenas y te va a hacer un surfing bueno. Y en esta manga pues pasó todo lo contrario, estaba perdido, la palabra es que estaba perdido. Y Ítalo por lo contrario en su línea, ¿no? Cogiendo un mogollón de olas con una energía brutal y haciendo un surfing espectacular. Sí, y parece mentira, pero si hablamos de cloud break, lo de los vuelos, los de los alley-oops, pues no suele ser lo habitual, pero él hizo un par de ellos, sumó 14,33 frente a los exiguos 5,83 de Jack Robinson. La verdad es que desde el principio hasta el final, Ítalo, como hemos dicho, se merendó a Jack Robinson. Y luego ya la siguiente manga, de nuevo Ítalo, en este caso ya pues al gran protagonista también de esta final, a Griffin Colapinto. E Ítalo, como lleva durante toda la temporada, empezando muy bien, muy fuerte, pero llega a la segunda o tercera ronda y se diluye como un azucarillo. Quinto contra tercero del ranking, fue una buena manga, pero Griffin con 2 ochos brutales dejó fuera a Ítalo. La verdad es que una muy buena manga. Sí, aquí, mira, yo una cosa que quería comentar es que ya lo había comentado en la previa, ¿no? Cuando estábamos analizando un poco lo que podía pasar en las finales, la diferencia tan grande que hay con el surfing de backside en esta ola y sobre todo en las condiciones que había el día de las finales, que al no estar muy grande, pues la ola estaba para giros, pero no todas abrazaban el arrecife de la misma manera. Había olas que corrían mucho, una sección que te cierra, otra que se queda, y me parecía que de backside era muy difícil hacer una buena lectura de la ola y meter las maniobras en el sitio.
pero Griffin Colapinto es que la tenía al dedillo, vamos, porque fue el único surfista de backside que yo vi que era capaz de enganchar con la sección más potente, pegarse una maniobra realmente crítica, salir con velocidad para la siguiente, enganchando bien con un bottom. Y el surfing que estaba haciendo Griffin me pareció de libro, y me pareció que eso, que era el único de backside que estaba entendiendo la ola realmente bien, y yendo por el sitio que yo creo que no dejaba mucho margen de error, porque a los otros se le veía muy complicado de cuándo tenían que meter el botón, cuándo tenían que subir, cuándo tenían que esperar, y Griffin lo entendió muy bien. Y por el otro lado, que decías de Ítalo, que se desinfla en la segunda manga, yo creo que aquí hay una cosa muy, muy importante, por lo menos es la sensación que a mí me dio, que ya venía de la primera manga, sí, se sacó unos buenos scores, no llegó a tener ningún score excelente, y se hizo unos aéreos realmente alucinantes, unos alley-oop altos, un aéreo rever agarrando súper, cubriendo mucha distancia en el aire, pero no llegó a dar esa puntuación excelente. Los jueces te están diciendo que no es la forma de surfear esta ola, ¿no? Estás haciendo una maniobra muy complicada, te doy unos puntos, pero no me vale que cojas en el arrecife de Cloudbreak, te pases media ola corriendo a una velocidad increíble. Eso y te pegues un aéreo, ¿no? Y yo creo que Ítalo no supo adaptarse a ese criterio, porque se hizo un aéreo, le dieron una puntuación, no era suficiente para pasar a Griffin, volvía a hacerse otro aéreo parecido, un poco más grande, un poco más pequeño, pero no le daban la puntuación, y él movía los brazos como diciendo, ahora sí me la tendrás que dar, ¿no? Pero no entendía que al final lo que le estaban pidiendo los jueces es otro tipo de surfing. Hazte un aéreo, pero combínalo con maniobra, no desperdicies la primera sección de la ola simplemente corriendo para coger velocidad y hacerte el aéreo en la sección del medio, en la de abajo. Y yo creo que el error de Ítalo en ese caso fue no saber adaptarse. O también, como ha hablado mucho, por ejemplo, Kelly lo comenta, o por lo menos no gastarlo todos los cartuchos en la primera manga, en una manga en la que ya Robinson estaba fuera de sitio totalmente, que Ítalo, con haber surfeado un par de olas, a pegarse unos giros, ese surfing rápido que tiene con el canto y todo eso, le hubiera valido. Y luego, en el momento que realmente necesites sorprender a los jueces, pues te marcas una maniobra acrobática de ese calibre, ¿no? Pero si al final en todas las olas estás corriendo para adelante haciendo la misma maniobra, pues yo creo que al final los jueces son humanos y se hace algo repetitivo y deja de sorprenderte tanto. Que ese fueron un poco los errores de Ítalo, que yo, tal y como lo vi salir a la primera manga, me temía que iba a dar bastante guerra, y que era muy probable que viésemos una final, una manga por el título de Yago contra Ítalo. Que en este caso, por lo que hemos comentado, pues no fue, y Griffin, con un surfing muy, muy sólido, pues pudo quedarse por encima. Y Griffin en la siguiente manga, pues se las vio con el sudafricano Jordy Smith. Jordy Smith, segundo del ranking, que ha hecho un temporadón en líneas generales. Ha ido un poco quizás de más a menos, pero entrar como segundo en las finales yo creo que para él es un gran éxito, y en todo caso optando con 37 años pues al título mundial soñado que durante todos estos años pues ha estado luchando. Y a pesar de marcarse un 8,67, la mejor ola de la manga, pues no le fue suficiente para ganar al californiano. No, efectivamente, Jordi se hizo una ola muy buena, pero la sensación general de la manga es un poco parecida a la de Jack Robinson. También le veía un poco perdido, muchos errores, se caían muchas olas, era como no sabía bien dónde meter las maniobras, meter una maniobra en el sitio, quedarme arriba o no llegar a la siguiente o caerme. Realmente la ola era muy difícil de surfear, se veía, ¿no? Tenía como bache, mucha agua, ahora corro, ahora me quedo más parada. Y a Jordi se le veía un poco en esa tesitura como se le vio también a Jack Robinson. Con la suerte, o no, que sí que encontró una muy buena ola, esa se la surfeó muy bien. Se pegó un floater zurdo que caía el tío de un quinto piso en una sección bastante seca, y se le tuvo ese score alto, que evidentemente una ola muy bien surfeada. Pero en lo que es en general de la manga, yo no lo vi que entendiese del todo la ola, como sí que veía a Griffin, que surfeó exactamente igual que la manga anterior y tuvo unas puntuaciones muy parecidas. Un surfing muy sólido, entendiendo la ola, saliendo con velocidad de las maniobras, metiendo la tabla en el sitio crítico y sin quedarse enterrado, sin tener ese tiempo entre media de maniobra, de recolocarme, ¿no? Sino conectando una con otra, botos muy profundos. Y bueno, pues esa es la diferencia que hizo que ganara Colapinto, ¿no? Que le veía muy, muy en el sitio, muy centrado con la ola y entendiéndola muy bien.
Jordi Smith, quizás el último de una larga lista de surfistas clásicos. No sé si vimos el fin de una era, has hablado de ese floater, esa maniobra que en los 90 y en los 2000 era una maniobra radical y muy bien puntuada. Ahora son maniobras casi de transición, no se tiene muy en cuenta, pero el cierre que tuvo en esa ola no puede hacer otra cosa y, como tú bien dices, absurdo, casi de un quinto piso lo planchó y lo supo utilizar en el momento justo. Con 37 años, ya el último que queda de una generación previa a las redes sociales, y se van acabando ya los nombres de unos años anteriores, no sé si mejores o peores, pero que nos hicieron disfrutar mucho. Totalmente. Jordi, vamos, la gente que lleve siguiendo el circuito desde hace ya unos años o muchos años, supongo que todo el mundo estaría igual, animando a Jordi, deseando que Jordi diese un golpe sobre la mesa y se llevase el título, porque iba a ser increíble, ¿no? Uno, como tú dices, uno de las leyendas de aquella época que queda en el Tour. Es increíble verlo también con los 37 años que tiene, pues llevarse el título. Ya ha sido increíble verlo, el surfing que ha hecho y cómo ha competido y hasta dónde ha llegado este año. Pero sí, todos los que llevamos siguiendo el circuito desde hace muchos años, es uno de los héroes con los que por lo menos yo o mi quinta hemos crecido y bueno, hemos estado ahí animando, y hubiese estado muy guay que Jordi hubiese llegado más adelante, pero bueno, en este caso pues Griffin se lo puso bastante complicado. Y el siguiente escalón ya llegó la final. Griffin Colapinto contra Yago Dora, el brasileño. Yo creo, y no sé si coincidirás conmigo, pues controló de principio a fin la manga, quizás en los últimos minutos donde Griffin se colocó primero, pero rápidamente Yago lo arregló con un 8.33, obligando a Griffin a un 9.33, que casi en los últimos segundos, y ya con la bocina sonando, le vimos ahí en un tubo que no sé yo si hubiese salido o hubiese estado ahí la cosa. No lo sé. Pues sí, podría haber estado ahí, porque, vamos, sobre todo el factor sorpresa y el factor impresión te lo llevaban, ¿no? Los segundos ya acabándose en el reloj y Griffin haciendo buen surf, y de repente un tubo que se quedó como bastante ancho, bastante seco, y si saliese de ahí, pues los jueces una pensadita por lo menos le iban a dar. Seguro. Pero bueno, como tú decías, Yago, para mí entró con las cosas súper claras a la manga, utilizando bien esa ventaja de tener la prioridad sobre Griffin, empezando con una ola muy buena. Y era lo que te estaba comentando al principio. Yago estaba haciendo un surfing desde los días de las sesiones de entrenamiento, incluso más pequeño, muy, muy fluido, muy sólido, y encontrando muy bien la velocidad sin tener que hacer pues tiempo entre maniobras de bombeo, de recolocarte, nada, era meter el bottom, llevar la tabla justo al sitio, mucha fuerza, mucha velocidad, mucha fluidez, que evidentemente, como recordamos, es una de las frases más importantes que hay en el criterio de puntuación, ¿no? Speed, power and flow. Y Yago no tembló en ningún momento, tenía clarísimo, yo creo que estuvo haciendo un buen análisis antes de entrar al agua, tenía clarísimo dónde se quería sentar, qué ola quería coger, lo aprovechó, hizo el surfing que tenía en mente, que ha estado haciendo los días de los entrenamientos, porque una de las mejores olas, el día que estaba más pequeño, que estaba como por el pecho, se pilló una ola que la reventó, y tú le ves al tío surfeando y estaba lo más relajado del mundo, que parecía que estaba surfeando tranquilo al 60%, ¿no? Y eso lo tradujo también a la manga, surfing muy técnico, y bueno, pues los jueces le dieron esa recompensa, esas puntuaciones altas con las que pudo ganar la manga. Pues mejor no puede ser este resumen y esta valoración de esas finales en Fiji, donde me acuerdo que la semana pasada hablamos de ese, a ver cómo quedaba la cosa entre Goofies y Regulars. Pues en este caso 50% Molly Picklum Regular, Yago Dora Goofy. En ese sentido hemos empatado, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí que ha estado muy interesante, porque al final hemos visto como, excepto a Molly y a Griffin, los regulars le costó bastante entender la ola y surfearla correctamente, que tiene un mérito tremendo por cómo han hecho. Molly, sobre todo, ganándose al final el título contra Caroline, que estaba surfeando la ola increíble, que ya había ganado bastantes mangas. Y bueno, al final Yago, que hace un poco de justicia. Bueno, los dos en este caso, ¿no? Y se lleva el título
las dos licras amarillas, que eso está bastante bien, sobre todo sabiendo que este formato pues ya va a acabar de cara al año que viene. Y ya entramos ya en las conclusiones de una temporada larga, una temporada donde ha habido pues, cambios, donde ya se habla de la próxima temporada. ¿Qué conclusiones puedes añadir a lo que hemos visto en cuanto a lo positivo y si hay alguna cosa que hayas podido ver en el debe, ¿no? Algo que se puede mejorar? Bueno, yo creo que ha sido una temporada divertida. Quizá en algunos eventos han faltado condiciones mejores, como bueno, parece al principio del año parecía que costaba encontrarse con buenas condiciones en los campeonatos. Pero a ver, yo te digo, Roberto, que todo lo que yo creo que se podría mejorar viene con las mejoras del año que viene, que me parecen brutales, y creo que va a ser un año súper interesante y un espectáculo para ver otra vez el surfing, con todas esas actualizaciones que ya habíamos comentado, el título decidiéndose por ranking y acabando en Pipeline. Eso es. ¿Y cómo te fue el Fantasy? ¿Has estado arriba? ¿Tienes ahí a Jack Robinson por 2? No te ha servido de nada. El Fantasy, tío, mira que lo suelo llevar al dedillo, pero ahí atrás... antes de empezar la temporada de verano con el trabajo estaba a tope, se me pasaron un par de eventos y ya nada más, no lo pude seguir hasta el final. Tengo un colega, Joaquín, que de hecho me pasaba el otro día un pantallazo de las finales, que yo ya ni lo hice, pero el tío dio en el clavo con todas las mangas, con todos los ganadores. Hizo pleno. Y dile a Joaquín que el próximo año, la próxima temporada, aquí en A Contrapico vamos a abrir un Fantasy. Así que avisaremos con tiempo. Esperemos que todos podáis participar en él. Era justo lo que te iba a proponer, Roberto. Hablando del Fantasy, digo, joder, pues molaba hacer un Fantasy aquí de Contrapico, ir viendo cómo va el CT, ir comentándolo y estar ahí un poco en la lucha. La verdad que es un ideón, ¿eh? Pues así lo haremos. Dejé el Fantasy cuando entró el tema de las finales y tal, un poco ahí de bajón, decepcionado, pero ahora con esa nueva energía, esa próxima temporada que está por llegar, con todos esos cambios, habrá que esperar, eso sí, al mes de abril, que llegarán las 3 citas en Australia, Bells, Margaret, River y Gold Coast, y a partir de ahí viajaremos por todo el mundo hasta finalizar en Hawái, en el clásico, entre los clásicos, Pipe Masters en diciembre. Así que será una maravilla pues vivirlo pues con nuestro propio Fantasy. Yo creo que pues ahí estaremos. Yo creo que sí, pues está muy divertido y yo por lo menos me lo voy a tomar en serio. ¿Vamos? Muy bien, además tendremos, quién sabe, la vuelta de Gabriel Medina, John Florence, Carissa Moore. A ver si el año que viene vuelven estos nombres ilustres a darle mayor nivel y mayor picante al Mundial. Para nosotros aquí en A Contrapico esto no ha acabado, ya que quedan muchos Challenger Series que nos mantendrá ocupados con la alta competición hasta marzo de 2026. Queda todavía. Así que, Carlos, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un abrazo muy grande. Muchas gracias, Roberto. Venga, estamos para la próxima. Un saludo a todos. Chao, chao. Terminamos esta semana en A Contrapico y en un programa monográfico analizamos lo ocurrido en las WSL Finals Fiji junto a Carlos Fernández y los títulos mundiales logrados por Yago Dora y Molly Picklum. A partir de este momento estaremos muy atentos a un nuevo Mundial ISA en El Salvador. Lo comentaremos a lo largo de las próximas semanas. Nos podéis seguir en Instagram y en YouTube. Esto ha sido A Contrapico. Chao.